Bueno, pero ¿realmente va a aumentar mi supervivencia? En primer lugar, Juan Pablo, gracias de nuevo por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros un año más este dúo y en esta maravillosa ciudad. La charla de esta mañana es el resultado de una reflexión después de haber leído un artículo sobre cáncer de próstata metastásico. Y entonces yo me hice la siguiente pregunta, y es algo, en primer lugar, evidente, que se está produciendo una gran inversión económica dentro del cáncer de próstata metastásico y también un gran esfuerzo de investigación básica y translacional. Y la pregunta es, ¿este enorme esfuerzo se traduce en una mejoría de la supervivencia del cáncer, una mejoría significativa en el cáncer de próstata metastásico? Bueno, pues yo he intentado contestar esa pregunta a través de este guión y, en primer lugar, me he retrotraído hasta los primeros estudios aleatorios que se llevaron a cabo por la Asociación de Hospitales de Veteranos de la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Corea de Estados Unidos, que llevan a cabo 3 macroestudios aleatorios, y yo me he referido al estudio 1, aquel que únicamente analizaba al paciente metastásico comparando el placebo, el dietilstivoestrol, a 5 miligramos, la orquiectomía más placebo, y la orquiectomía más DES a 5 miligramos. Bueno, pues el resultado lo tienen ustedes aquí, y lo primero que queremos llamar la atención es que la mediana de supervivencia del paciente metastásico tratado con orquiectomía, es decir, con el tratamiento estándar, fue de 24 meses. Otros datos interesantes fue que realmente los firmantes pensaban que este tratamiento no prolongaba la supervivencia del paciente y que, por otra parte, era equivalente al placebo, no equivalente al placebo, sino que realmente era el tratamiento precoz, era equivalente a cuando el paciente recibía el tratamiento al hacerse sintomático, a pesar de que todos los pacientes no lo recibieron. Si ahora analizamos los últimos estudios aleatorios que han sido mencionados aquí, es decir, los estudios que comparan la castración médica con la castración médica más docetaxel precoz, y tomamos como referencia las medianas de supervivencia de la rama estudio, es decir, de la combinación, bueno, pues nos encontramos que en efecto, en el momento presente, somos capaces de prolongar la supervivencia más de 36 meses, que significa aproximadamente, bueno, no llega, pero casi podríamos decir triplica estos. Bueno, pues aparentemente la contestación es sí, pero realmente también nos preguntamos por qué ha sucedido esto. Y hemos dividido para el análisis en 2 etapas. En aquella primera etapa, en aquellos pacientes que en primera línea únicamente recibían hormonoterapia, es decir, castración médica o quirúrgica, y la segunda etapa, aquellos que se asociaba la castración médica con el docetaxel precoz. Respecto a la primera, a la etapa de hormonoterapia, y tomando también como referencia los 4 estudios aleatorios ya que hemos mencionado, pero en este caso las medianas de supervivencia de la rama control, es decir, de los pacientes que habían sufrido solamente hormonoterapia, nos encontramos que también se prolonga la supervivencia, pero disminuye hasta aproximadamente 22 meses, es decir, casi duplicamos la supervivencia que se conseguía en el año 60 con el mismo tipo de tratamientos. ¿Y a qué es debido esto? Pues en primer lugar, pensamos que podía ser debido a la eficacia de las distintas alternativas terapéuticas que se han testado desde el año 60 hasta la actualidad, y probablemente también a la eficacia de los distintos tratamientos de rescate que hoy aquí se han hablado repetidamente. Respecto a las distintas alternativas de la hormonoterapia, vemos que el tratamiento precoz frente al tardío no mejora la supervivencia, como ya se había observado en el estudio de la Bacurg. Tampoco el antiandrógeno no esteroideo como monoterapia mejora la supervivencia, tampoco el tratamiento intermitente y tampoco los nuevos antagonistas. Solamente aquellos pacientes que sufrían un bloqueo androgénico completo con
antiandrógenos no esteroideos, en este metaanálisis y en otros 5 metaanálisis más, demuestran que prolongan la supervivencia de forma significativa. Y al cuantificarlo, comparando las medianas de supervivencia que nos aporta este metaanálisis de la Cochrane, solamente la prolongan 1.5 meses. Bueno, resumiendo, vemos que en este primer aspecto, en la etapa de la hormonoterapia, el progreso en cuanto a mejoría de la supervivencia global del paciente es relativamente modesto, de 1 mes y medio. ¿Y qué ocurre con los tratamientos de rescate? Son 8 estudios aleatorios que se han llevado a cabo para testar 5 nuevos fármacos. 5 nuevos fármacos que todos han demostrado una prolongación significativa de la de la supervivencia global. El docetaxel, el cabazitaxel, después de pacientes que habían sido resistentes a la castración y que ya había fracasado el tratamiento hormonal y había fracasado el docetaxel, lo mismo la bilaterona en los 2 presupuestos, lo mismo la enzalutamida en los 2 presupuestos, y también el radio 223 y la inmunoterapia con sipolucel. Bueno, en esta diapositiva es donde se ve mejor y ahí cuantificamos las mejoras de supervivencia global de los fármacos que acabamos de comentar. Los más eficaces aparentemente son la bilaterona después de ser administrada, después del docetaxel, y el radium en primera línea después de haber fracasado la hormonoterapia. Tomamos como punto de referencia la bilaterona por razones obvias, pero esta mejoría de la supervivencia no se puede imputar exclusivamente a los fármacos, sino también a los tratamientos de rescate cuando ellos fracasaron, y que, como vemos aquí, resumimos en un ejemplo porque fueron utilizados tratamientos que ya se habían demostrado eficaces como tratamientos de rescate en estos casos. Pero bueno, pues hemos tomado como referencia la bilaterona porque se computó la mejoría de la supervivencia en su randomización y había sufrido previamente docetaxel, por lo tanto, teóricamente podía haberse el conjunto de estos pacientes beneficiarse de los 2.4 meses más los 4 del docetaxel más 4.6 de la bilaterona, de ahí que en su conjunto tendría una mejora de la supervivencia máxima de 7 meses, pero también debíamos de sumar el 1.5 meses del bloqueo endogénico completo. Esto es teórico porque no sabemos, no se constata en estos estudios si los pacientes habían sido tratados únicamente con análogos o con la combinación del bloqueo completo. Pero estimamos que la supervivencia máxima esperada, promediada en este grupo de pacientes, no va más allá de 8.5 meses. De ahí que nos quedan todavía 13 meses que no se explica por el efecto beneficioso de los tratamientos oncológicos que hemos comentado. Entonces, ¿a qué se debe estos 13 meses? Pues probablemente porque estamos controlando mejor la comorbilidad desde los años 80 hasta la actualidad, y probablemente porque hay un lead time bias. Respecto al mejor control de la comorbilidad, bueno, pues viene, si no demostrado, por lo menos mostrado en estos, cuando hacemos una comparación bajo el punto de vista cronológico en función de la supervivencia global, de la supervivencia cáncer específica. Bueno, aquí es la mortalidad global, mortalidad cáncer específica y mortalidad a causas ajenas al tumor. La mortalidad por causas no tumorales disminuye considerablemente en función del tiempo, bien sea el 1960, 95 o 2004. Y realmente, pero lo más importante es que el diferencial es muy significativo, ya que la causa de mortalidad por cáncer se incrementa ligeramente, no porque se incremente, sino porque realmente, como no somos capaces de curar con esos tratamientos paliativos, lo que ocurre es que proporcionalmente incrementa al disminuir la mortalidad global. De ahí que con este caso queda, si no demostrado, sí que en vías de demostración, que realmente hemos mejorado en el control de la comorbilidad, y es uno de los responsables de la mejoría de la supervivencia global del paciente con cáncer de próstata metastásico. Desgraciadamente, en estos estudios no se nos aporta la mediana de supervivencia de los pacientes o bien muertos por cáncer o bien muertos por causas ajenas al cáncer. De ahí que no podemos cuantificar
¿qué significa el mejor control de la comorbilidad? Sabemos que sí lo es, pero no podemos contabilizarlo. Pero podría también haber un factor, el lead time bias. Lead time bias, como ustedes saben, es un incremento artificial de la supervivencia debido a un diagnóstico precoz de las metástasis, debido a los mejores estudios radiológicos que ahora podemos tener al margen de las estrategias que cada uno de los servicios pueda llevar. Bien, pero un ejemplo paradigmático de ello es este estudio de la Johns Hopkins que analiza la historia natural del paciente con cáncer de próstata tratado con prostatectomía radical, ya que ninguno de estos pacientes recibió tratamiento hormonal hasta que desarrolló metástasis. En ese momento todos llevaron tratamiento hormonal precoz, pero ojo, este estudio se cerró en el 2005, el mismo año que se aprobó el Cetaxel. De ahí que no recibió ningún tratamiento de rescate eficaz. Bueno, pues como es lógico y como hacemos todos, el esquema de seguimiento fue muy escrupuloso de los pacientes, de ahí que el diagnóstico de las metástasis fue un diagnóstico precoz. Pues bien, cuando analizamos esta historia natural y en lo que se refiere en este caso nos interesa la mediana de supervivencia desde el diagnóstico de metástasis hasta la muerte fueron 82 meses. Si recordáis, las medianas de supervivencia anteriores, ninguna se acerca a esto. ¿Es verdad? Pues es verdad, pero aquí hay un lead time bias en función de que fueron diagnosticados muy precozmente. Y el tratamiento precoz versus el tratamiento aplazado a cuando el paciente es sintomático no tiene una influencia en la supervivencia. Luego es un claro ejemplo de que en esta serie tan espectacular en cuanto a supervivencia hay un sesgo, un lead time bias debido al diagnóstico precoz de la enfermedad. Y esto viene un tanto corroborado en estas series cuando comparamos las distintas series en las cuales se especifica la existencia de pacientes con tratamiento radical local versus pacientes con metástasis diagnosticadas de inicio y vemos que la medida de supervivencia se incrementa en función del porcentaje de pacientes con tratamiento local. Pero quizá el dato más relevante en este sentido lo haya proporcionado el estudio del GETUG en la actualización que se ha publicado este mismo año, ya que estos sí que contemplan esa estratificación planificada, es decir, pacientes que habían sufrido un tratamiento radical local frente a aquellos que tenían una metástasis inicial. Bueno, pues en este grupo de pacientes la diferencia de supervivencia fue de 28 meses en favor de aquellos que habían sufrido un tratamiento radical local. Y aquí no cabe la interferencia del control de comorbilidad, ya que eran pacientes aleatorios y en el mismo periodo de tiempo. Pero no cabe duda de que siempre pueden haber factores de confusión o pueden haber algún sesgo. Hoy estamos recibiendo mucha información respecto, a la mejor respuesta y la prolongación de supervivencia en aquellos pacientes metastásicos que habían sido tratados localmente. Bien, pero no hay ninguna demostración y en ninguno de los estudios, por lo menos los que yo he leído, se contempla la posibilidad de un lead time bias. Por lo tanto, no queremos decir que no sea un factor pronóstico de supervivencia la exéresis de tratamiento local, pero probablemente no lo sea tanto en función de que hay un evidente lead time bias en la valoración de la supervivencia de los pacientes. Podría ser también porque hay un desbalance entre los pacientes con los factores pronósticos que aquí hemos utilizado, los que se expresan en las guías europeas, un desbalance entre un grupo y otro. Desgraciadamente eso lo hubiéramos podido saber con toda fiabilidad si nos lo hubiera proporcionado el estudio del GETUG, que los tienen, pero no los han publicado. Y por lo tanto no lo sabemos si es que este diagnóstico precoz es responsable de una migración de factores pronósticos en favor de los pacientes tratados localmente o diagnosticados precozmente, como sí que lo hay en los estudios de screening en favor de una disminución de los pacientes con metástasis y pacientes con tumores localmente avanzados. Por eso no tenemos más remedio que hacer un estudio, como hemos podido, de comparar factores pronósticos respecto a estas tres
series. Bien, pues aparentemente no hay unas grandes diferencias en cuanto a la incidencia de factores pronósticos en ninguna de las tres series. Es verdad que no es fácil el compararlos. Por ejemplo, en la enfermedad extensa no tienen los mismos criterios. La serie del Johns Hopkins y del Southwest Oncology Group usan los mismos criterios, pero no el GETUG, en este caso, que toma los criterios del charting. Ese incluye el número de metástasis, más, igual o más de 4, que no lo incluyen en los otros. Pero realmente no sé si esto podía tener un impacto o no. El resto de los factores pronósticos prácticamente parecidos, porque aunque Makarov no tenemos el porcentaje de pacientes con metástasis viscerales, sí que las hay, pero lo único que ocurre es que no las comunica. Y respecto al Gleason, pues parece que sean muy parecidos. Es cierto que también la serie de Johns Hopkins tiene unos criterios diferentes, pero bueno, no parece que sean muy distintos los Gleason de uno y otro. Asimismo ocurre con el dolor. Es cierto que en el dolor hemos tomado la serie del Stampede porque ni el Charter ni el GETUG lo contempla la presencia de dolor, pero sí el GETUG. Y es cierto que también tiene un 39% de pacientes sin metástasis, de ahí que ese 15% probablemente no sea un 15%, probablemente sea un 30%, pero no sería muy diferente de las otras dos series. Y lo mismo ocurre con el Performance Status, que como veis tampoco se ven grandes diferencias, aunque no podemos hacerlo con toda precisión. De ahí que podemos decir que hay un lead time bias seguro, pero que no podemos cuantificarlo. Probablemente está entre 15.6 y 28 según los datos que anteriormente hemos visto, a pesar de que aquí también está contemplado la mejor supervivencia por la comorbilidad. En resumen, bueno, hemos mejorado en la época de la hormonoterapia aproximadamente 22 meses. Y esto se puede computar a el bloqueo androgénico máximo, pero también a los tratamientos de rescate con 7 meses, que la cómputo general serían 8 meses, punto 5, que representa un 40% de la mejoría de supervivencia global, mientras que los datos responsables, la responsabilidad del control de la comorbilidad y el lead time bias representaría el 60% de la mejoría de supervivencia. ¿Qué es lo que ocurre en la etapa del tratamiento combinado hormonoterapia más docetaxel precoz? Bueno, pues repetimos esta diapositiva, pero aquí aparecen los diferenciales de supervivencia, en el cual el docetaxel precoz incrementa la supervivencia entre 10 a 14 meses. Esto es una excelente noticia porque nunca antes habíamos tenido una prolongación de supervivencia semejante. Pero no podemos olvidar, bueno, esto como habían dos estudios que no alcanzaban significación estadística, se llevó a cabo un metaanálisis, con lo cual sí que se confirma la eficacia del docetaxel precoz. Pero no podemos olvidar que el docetaxel es altamente tóxico. En estos 3 estudios se realizaron en pacientes jóvenes, 64 meses de media, y con un estado general excelente, no superan el 1.5 Performance Status 2. A pesar de ello, la toxicidad es alta. Más del 30% sufren grados de toxicidad 3, 5, que son una toxicidad que compromete o puede comprometer la vida del paciente, y algunos de ellos deben de ingresar en la unidad de cuidados intensivos por neutropenias febriles. Pero además esto se traslada a una tasa de mortalidad por toxicidad de un 1%. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el docetaxel, incluso con pacientes de estas características. Esto nos obliga a preguntarnos qué grupo de pacientes realmente se pueden beneficiar más de docetaxel o qué grupo de pacientes no merecería la pena ser tratados con docetaxel precoz. Para ello tenemos que recurrir a los estudios de subgrupos, y en ellos hay claramente 2 subgrupos en los cuales nos dice que el docetaxel, bajo el punto de vista del rigor estadístico, no beneficia la supervivencia de los pacientes, como es aquellos de bajo volumen tumoral y aquellos que habían recibido un tratamiento radical local de la enfermedad. Hay otro subgrupo que no he tenido en cuenta, pues el paciente con metástasis viscerales, porque está muy cerca de la significación y además el número era muy pequeño. Pero esto mismo viene corroborado en el reciente estudio de subgrupos del GETUG publicado este mismo año. Vean que también confirman que esos 2 grupos de pacientes no se benefician bajo el punto de vista estadístico, bajo el punto de vista del rigor estadístico, del docetaxel precoz.
Por lo tanto, tenemos dos grupos que queremos analizar un poco más en detalle. Realmente, como vemos aquí en estas dos, y repitiendo lo que decía anteriormente, es cierto que la supervivencia de los pacientes que recibieron docetaxel, en aquellos pacientes que habían recibido tratamiento local radical, la supervivencia es superior. No alcanza el significado, la significación estadística, pero es superior. Y no podemos olvidar, si somos rigurosos bajo el punto de vista de la evidencia científica, que bueno, puede ser debido a la eficacia del docetaxel, pero puede ser debido al azar. No lo sabemos con exactitud. De ahí que, en términos generales, no podemos aconsejar a estos pacientes que reciban docetaxel precoz. Otra cosa es a nivel individual, que cada uno puede, siempre que los pacientes asuman los riesgos, el aconsejarle o no el docetaxel. Pero bajo el punto de vista de lanzar el mensaje, este grupo de pacientes no deberían ser tratados con docetaxel. De hecho, en las guías europeas se contempla que este grupo de pacientes no deban ser tratados con docetaxel. O lo contrario, solamente lo indican en aquellos pacientes que tienen diagnóstico de metástasis de inicio. Respecto al... pero bajo el punto de vista clínico es interesante el comparar las medianas de supervivencia únicamente del grupo de pacientes que habían recibido tratamiento local en el GETUG, en el resto actual, con aquel grupo de pacientes de la serie de Johns Hopkins que cumplen los mismos requisitos. Habían sido tratados localmente, uno con prostatectomía radical, los otros con prostatectomía radical y con radioterapia. Bueno, pues si ustedes ven aquí, con una mediana de seguimiento extremadamente alto en los dos grupos, en las dos series, no hay diferencia de supervivencia entre unos y otros. Es cierto que sí que aquí hay un problema, y es que como no ha alcanzado la mediana de supervivencia del grupo de la combinación con docetaxel, hemos puesto la mediana del grupo frente a la de Makarov. Es cierto que probablemente esta mediana del GETUG suba algunos meses, pero también es cierto que la del Johns Hopkins, ninguno de ellos ha recibido tratamiento de rescate activo, mientras que todos los pacientes que fracasaron en el GETUG recibieron tratamiento de rescate activo. De ahí que quizá esa prolongación mayor de la supervivencia, cuando nos den los resultados finales y se alcance, a pesar de que no hay diferencia significativa entre una rama y otra, sí que es posible que se compense teóricamente si se hubieran podido tratar estos pacientes con el tratamiento activo. De ahí que bajo el punto de vista estadístico no podemos recomendarlo, y bajo el punto de vista práctico creemos que los pacientes que reúnen estas características, es decir, que han recibido un tratamiento radical, pueden alcanzar una supervivencia estimada similar a aquellos pacientes que recibían docetaxel precoz. De ahí que no sería necesario hacerlo. El segundo grupo es aquellos con enfermedad mínima. Es cierto que no cumplen los mismos criterios, es decir, pacientes en el grupo del Charter y en el grupo del GETUG se incluyen pacientes con metástasis, con número de metástasis igual a 4 mínimos. Tenemos que decir lo que antes, no sabemos qué impacto puede tener esto, pero sí que es cierto que hay que llamar la atención respecto a las diferencias entre un grupo y otro. Y tenemos que referirnos a lo mismo, no hay diferencias significativas y por lo tanto el beneficio del docetaxel puede ser beneficio terapéutico, pero puede ser al azar, no podemos decidirlo. Cuando hacemos el estudio comparativo clínico, pues nos encontramos con que cuando tomamos esta serie extensa de Hussain y que únicamente incluimos pacientes con enfermedad mínima, tampoco hay diferencias significativas en pacientes tratados exclusivamente con tratamiento hormonal. En este caso hemos tomado el tratamiento hormonal continuo, pero también es cierto que aquí hay unos sesgos. Es posible, no se ha alcanzado la diferencia significativa, la mediana en el grupo del GETUG. Pero bueno, si ustedes ven la gráfica de la izquierda, la mediana de supervivencia está muy cerca de la mediana de seguimiento. Y las curvas están exactamente igual. Es decir, que probablemente no va a haber mucha diferencia en cuanto tengamos el resultado definitivo. Sobre el Charter no podemos decir nada porque son resultados tremendamente inmaduros, con un seguimiento que no alcanza los 3 años y un seguimiento máximo de 60 meses. Y por lo tanto, ahí es diferencia, aunque las caídas de las curvas, bueno, pues hacen augurar que quizá no hayan unas grandes diferencias. Pero aquí hay una trampa, y la he señalado. Los pacientes del Southwest Oncology Group, del estudio,
Son pacientes seleccionados, como veremos a continuación. En una idea de optimizar un poco los resultados y las indicaciones del docetaxel, lo que hemos hecho es tomar de la serie del Johns Hopkins el estudio de factores pronósticos, y encuentran dos factores pronósticos de supervivencia, y es el tiempo de duplicación de PSA menor de 3 meses y la presencia de dolor. Como veis, con unas medianas de supervivencia muy diferentes. Cuando se combinan estas dos variables, encontramos que aquellos pacientes que no tienen dolor serían aquellos pacientes que no se beneficiarían realmente por las medianas de supervivencia que presentan, que no se beneficiarían del docetaxel. No sabemos si el otro grupo se beneficia, pero realmente cuando tiene una menor supervivencia probablemente tengamos que hacer algo más por ellos, y lo que tenemos a mano en este momento es el docetaxel. Decía que había un truco en el estudio del Southwest Oncology Group, y es que este grupo de pacientes compara tratamiento intermitente con tratamiento continuo, pero solamente están incluidos aquellos que han respondido entre 4 y 7 meses, como anteriormente decía Antonio, 4 o 7 meses de tratamiento hormonal. Aquellos que responden y que tienen un PSA igual o inferior a 4 nanogramos son incluidos en el estudio, pero además es que tiene valor pronóstico este descenso lo comentaba Antonio y aquí lo comento yo, es decir, con unas medidas de supervivencia verdaderamente con una gran diferencia, ¿no? 69 a 16. De ahí que en esta diapositiva también incluimos la serie de Eisenberger, que esto sí que incluye todos los pacientes, no aquellos solo que hayan es el estudio tradicional de bloqueo completo versus castración quirúrgica más flutamida y castración quirúrgica únicamente. Pero cuando se analiza a los pacientes con enfermedad mínima, solo alcanza un 51% de mediana. Es decir, que es muy importante esta selección de los pacientes. De ahí que podemos decir que los pacientes que responden al tratamiento hormonal y desciende el PSA por debajo de 4 nanogramos y manifiestan una enfermedad mínima según los criterios de Hussain, tienen una supervivencia comparable a que los pacientes que tienen docetaxel precoz. De ahí que no sería necesario administrarlo en este grupo de pacientes. Teniendo presente todo lo que acabamos de comentar, y es que la respuesta al tratamiento hormonal es de un 85%, etcétera, etcétera, tomando también presente la demografía, es decir, que solamente un 4% de pacientes que manifiestan metástasis iniciales en el diagnóstico, y que de un 12 a un 27% aquellos pacientes tratados con prostatectomía radical o con radioterapia muestran metástasis, y teniendo presentes ahora, tomando las medidas de supervivencia de los pacientes que mejor responden a docetaxel, es decir, aquellos que tienen enfermedad extensa, 4.7 meses en el GETUG, 17 meses en el CHARTED. Bueno, pues con esto vamos a construir un modelo matemático con un sencillo árbol de decisión que no voy a pasar a explicarles, solamente que las cifras en rojo son aquellos pacientes que se benefician realmente del tratamiento con docetaxel precoz. De ahí que en el conjunto de todo esto podemos decir que en pacientes metastásicos de la naturaleza que sea, solamente del 34 o suficiente al 38% de los pacientes serían auténticos candidatos a recibir tratamiento combinado de hormoterapia con docetaxel, y que la supervivencia máxima esperada sería de 6 meses por paciente. Esos son los datos que tenemos, y con eso quiero concluir que realmente el beneficio de supervivencia desde los años 60 hasta la actualidad ha sido importante, pero yo creo que es todavía insatisfactorio. Que el beneficio del docetaxel precoz se concentra en el 34-38% de los pacientes y solamente un 6.5% por paciente. Que el beneficio global se concentra en un 38% por causas de tratamiento oncológico y un 62% por causas de no tratamiento oncológico, sino de control de supervivencia y un potencial lead time bias. Pero no olvidemos que en oncología los grandes avances empiezan con pasos pequeños, y probablemente estamos ante un paso pequeño todavía. Y también tengo que decir que soy consciente de la debilidad
De la evidencia científica de los datos que he presentado, los estudios de subgrupos no crean evidencia científica, generan hipótesis. Hipótesis a despejar en estudios aleatorios con la intención de ampliar las indicaciones de la detección precoz, pero no solo que sea por nuestra intuición, sino que sea porque haya una base científica rigurosa y una base científica clara. Gracias, esto es lo que quería decirles a vosotros. Bueno, concluimos, no sé, quedando el año que viene para seguir hablando del tema. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Eduardo, ¿queréis comentar algo? Ya, me vas a permitir un comentario solo. La verdad es que yo solamente es demostrar de nuevo mi admiración, Eduardo, porque es que no me atrevo a hacer ninguna pregunta, porque cada vez que oigo una conferencia tuya, lo que hace es que me oigo, escucho, me quedo un montón de cosas para pensar, porque no soy capaz de pensar al mismo ritmo que las lanzas, y yo creo que es de una maestría total. Por eso está plenamente justificado esto que pone aquí de conferencia magistral, es el título que necesita. Así que gracias por iluminarnos durante tantos años. Gracias por tus palabras, pero son producto de la amistad. No, por eso me da un año para pensar en esto. ¿Algún comentario más? Pepe, ¿dónde estás? Ven aquí. Pepe, vamos. No, Eduardo, quédate, Eduardo, por favor. Sí, vamos. Bueno, vamos a cerrar un poco la reunión, ¿eh? Bueno, por mi parte, pues nada, encantado. Creo que hemos oído cosas fantásticas. A mí me ha encantado la reunión, no sé a vosotros, pero a mí me ha encantado la reunión. Ha habido cosas que me han parecido fantásticas ayer y hoy, ¿eh? Y bueno, pues antes de ayer estaba pensando que era muy cansino esto, la verdad, pero vamos a ir pensando en la del año que viene, ¿eh? Muchas gracias a todos por haber venido, por asistir. Muchas gracias a los compañeros del servicio nuestro, que están aquí, que han manteniendo además la actividad asistencial, tengo que decirlo. Gracias a todos vosotros, y la participación. Muchas gracias a todos los que nos habéis apoyado a nivel técnico, a las casas comerciales. Muchas gracias a ti, Fabricio, ha sido un placer conocerte. Gracias, Antonio, ya sabes que nosotros vamos a estar encantados siempre con que vengas tú y venga cualquiera de tus compañeros. Gracias, Alejo, gracias a todos, vamos. Muchas gracias a Eduardo, porque año tras año pues estás aquí planteando, después de un día y medio, todavía tenemos que pensar un poco más. Gracias, Pepe. Y nada, por mi parte, ¿queréis decir algo? Gracias a todos. Muchas gracias, vamos a tomar algo.